Bueno, pues hoy la cosa va de miedo, y hemos visto a estos pobres chinos que en esos puentes transparentes y lo que es el vértigo, y pues hemos querido, salvando las distancias, pues venirnos aquí arriba, y como desde aquí arriba la verdad es que da miedo, las alturas dan miedo, pero es que hay cosas que dan miedo, y el miedo pues sabemos que es una reacción humana que nos hace frenar frente a ciertas cosas, pero el problema es cuando el miedo ya no es que nos frene frente al peligro, sino cuando nos impide hacer lo que tenemos que hacer. Obviamente, pues no vamos a saltar porque el peligro nos dice, no lo hagas, pero hay veces que el miedo no nos deja hacer lo que quisiéramos hacer. En fin, no me quiero enredar porque empezamos y con juegos de palabras, pero vamos a ver el Evangelio que nos lo va a explicar muchísimo mejor, ¿vale? Vamos a bajarnos un momentito y luego volveremos a subir para despedirnos. Hoy, no os olvidéis, seguimos con nuestro señor obispo en esta entrevista con la que empezamos la semana pasada. Así que nada, vamos a bajar las escaleras y vamos a ver el Evangelio. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del 26 al 33. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré también yo ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Evangelio de hoy, como hemos empezado a hablar, de tener miedo. Y la verdad es que este Evangelio habla de muchas cosas. Y vamos a empezar primero con lo que empieza el Evangelio, que dice, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero que no pueden hacer más, ¿no? Esto, en primer lugar, pues el Evangelio, sabéis que se escribe en los primeros siglos, ¿no? No se escribe justo en el momento en que Cristo está hablando, sino que es la tradición oral de los primeros cristianos y que se pone por escrito. Y ellos están, en un primer momento, están con persecuciones. Sabemos que las primeras persecuciones la tienen con los judíos. De hecho, San Pablo era un perseguidor de los cristianos. Y ahí es donde los apóstoles plasman este pasaje que dijo Cristo de no tengáis miedo. Y además, el no tengáis miedo es una frase pues muy recurrente de Cristo. Cristo resucitado viene a decir paz a vosotros, no tengáis miedo, y sobre todo no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, más bien temed al que puede matar cuerpo y alma. Y con toda esta situación de pandemia que estamos viviendo, pues claro, es verdad que el miedo lo hemos experimentado todos, ¿no? Y son muchos pues, los vídeos, las reflexiones que han circulado por las redes en estos días, y hubo una que no me acuerdo quién me la mandó ni quién la hizo, pero la quiero retomar con el tema de hoy, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, pero luego no pueden hacer más. Porque es verdad que este virus pues nos puede matar el cuerpo y todos estamos tomando medidas, ¿no? Yo creo que nunca nos hemos lavado las manos tantísimas veces, nunca hemos hablado a la gente de lejos. Para nosotros es muy raro, ¿no? No nos podemos abrazar, no nos besamos cuando nos saludamos, ¿no? Y mira que somos besucones. Y ya estamos con mascarillas. ¿Y todo eso por qué?
porque necesitamos pues, cuidarnos de un virus que es extremadamente contagioso, ¿no? Que es lo que nos tiene a todos un poquito como locos, ¿no? Con toda esta nueva situación. Y es verdad que, bueno, pues dice el Señor, pues no tengáis miedo al que mata el cuerpo, más bien temed al que te puede llevar a la gehenna, al que te mata el alma. Y este vídeo que os comentaba que me llegó, me gustó mucho la idea, lo hacía también otro cura, que decía, ¿tenemos la misma precaución para no contagiarnos de otro virus que también es muy contagioso, que es el pecado? Porque realmente nosotros vamos expuestos a pecho descubierto frente al pecado, ¿no? Y me meto a navegar por internet en cualquier parte, a cualquier hora, sin tomar las precauciones para no terminar pues, o en la pornografía o enganchado en los juegos, ¿no? en las páginas de apuestas, ¿no? Que está atrapando a muchísima gente, ¿no? Tampoco, ¿no? La juventud, ¿no? Con todo esto de los juegos online que se te van horas y horas y horas y estamos enredados en miles de cosas, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? En conversaciones y no nos protegemos de eso, ¿no? Al contrario, vamos a pecho descubierto y nos contagiamos, pues eso, abrazamos cualquier moda de pensamiento, ¿no? Que esté de moda y sin un criterio para saber si es cierto, si no es cierto, ¿no? Al final lo que diga la mayoría, ¿no? Si todo el mundo va para allá, pues yo para allá. Y en ese sentido estamos súper pendientes de nuestro cuerpo, en el sentido de no contagiarnos, y tenemos que estarlo, ¿no? Por el bien propio y el bien pues, de los que queremos, pero no sé si estamos igual de pendientes de no contagiarnos del pecado, porque al final pues, se nos va metiendo. Por eso, siguiente paso, no tengáis miedo, ¿no? Y en general, como decía, Cristo siempre que aparece a los apóstoles le dice, no tengáis miedo. Dios cuando habla a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, le dice, no tengas miedo. Y esta palabra la necesitamos. Hemos empezado con este vídeo de estos pobres chinos, ¿no? Con ese mirador de cristal que sobre un abismo, y la verdad es que tiene que dar miedo, ¿no? Yo solamente de imaginarlo, a los que tenemos un poquito de miedo a las alturas, eso tiene que ser horroroso. Y cómo la reacción de la persona, ¿no? Pues yo pensaba que, me acordaba de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 dice que por el miedo que tenemos a la muerte, el hombre vive sometido a esclavitud. Y lo mismo que esa persona, ¿no? Pues no es capaz de avanzar por ese puente porque se bloquea y tienen que tirar de él. Pues ¿cuántas veces tú y yo nos bloqueamos en la vida y decimos, no puedo, no puedo? Y por eso acabamos de terminar el tiempo pascual. La presencia de Cristo resucitado es el que nos dice, no tengas miedo, que no pasa nada, que sí, que hay un abismo ahí a los pies, pero no te preocupes, que hay un cristal, que no te vas a caer, no te preocupes, venga, dame la mano, yo te llevo, ¿no? Hombre, es verdad que el Señor no nos va a arrastrar como estos pobres chinos lo agarran de un pie, ¿no? Y lo arrastran y... Bueno, en fin, yo creo que todos, pues sí, nos hace gracia, ¿no? Ver la reacción. Eso sí, al chino no le hace la misma gracia, todo se ha dicho. Pero es verdad que es la reacción de defensa, ¿no? El miedo es una defensa del cuerpo, ¿no? Que nos alerta frente a las cosas. Pero ese miedo, a la hora de la vida, de enfrentar situaciones, la certeza de la fe nos ayuda a relativizarlas todas, ¿no? Porque el miedo al futuro, uy, y me va a pasar esto, ¿no? Yo conocí una persona, ¿no? Una monja que decía, todos esos miedos se resuelven con una pregunta. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿No? Uy, me voy a poner malo. ¿Y qué pasa? ¿El Señor no está conmigo? Uy, va a pasar no sé qué. ¿Y qué puede pasar? Si el Señor está conmigo, ¿qué miedo? ¿No? Y por eso es necesario la fe que convierte a los cobardes en valientes, ¿no? Y eso lo vemos en los apóstoles después de Pentecostés. Y el último punto que dice, todo el que se declare por mí, pues yo me declararé por él delante del Padre. Que es una invitación que nos hace el Señor. Precisamente uno de los muchos miedos es decir, yo soy creyente, ¿no? Hay en un vídeo por ahí también una chica que decía, en mi instituto, pues todo el mundo dijo en qué creía, ¿no? Y entonces hubo uno que creía en una teoría que decía sobre unos extraterrestres que viven entre nosotros, los reptilianos, no sé si habéis conocido esa teoría, o los más viejos ochenteros, os acordáis de la serie de V, ¿no? Unos alienígenas con forma de reptil que viven entre nosotros, ¿qué tal? Y decía la chica, dice, y todo el mundo pues lo escuchó, lo respetó, nadie se rió. Y dice, y cuando llegó mi turno yo dije que yo pues creía en Cristo, creía en la Biblia, iba a misa y tal así. Dice, y ahí hubo una avalancha tremenda, ¿no? Y es verdad que necesitamos declarar nuestra fe, no con ánimo de imponerla, pero tampoco nos vamos a esconder, ¿no? Y decía esta chica, dice, pues si todo el mundo expone lo que ellos creen, dice, pues a mí esto me ha hecho coger más fuerza, ¿no? Y hablar de Cristo sin miedo. Y muchos de vosotros
cuando tenéis a alguien cercano que necesita una palabra de fe, muchas veces nos llamáis a nosotros. Y es verdad que los sacerdotes, pues encantados de escuchar a la gente y dar una palabra de ánimo. Pero yo muchas veces pensaba, y quiero dejaros esta reflexión para terminar, si es tu compañero de oficina, tu compañero de universidad, ¿qué miedo tienes a ser tú el que le hable de Cristo? Declárate por Cristo y díselo tú. No nos dejéis siempre a los curas este trabajo, ¿no? Pues bueno, en definitiva, no tengáis miedo. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Eso a los que ya vamos perdiendo pelo siempre nos hace un poquito de gracia. Pues qué miedo tenemos, ¿no? Pues que el Señor nos conceda su Espíritu Santo, que sea el que internamente nos selle, que Él está con nosotros y así desaparecen los miedos. Que así sea. Bueno, continuamos. La semana pasada empezamos y abrimos el melón del tema del coronavirus, que es un tema que nos ha ocupado a todos, pero le estamos dando pues, una visión diferente, ¿no? Sobre todo visto desde los ojos de la Iglesia. Lo hemos visto a nivel político, a nivel económico, con todas sus consecuencias, pero también, por así decirlo, el coronavirus también ha tocado la vida de la Iglesia. Y nos ha tocado un final de Cuaresma y una Semana Santa y un tiempo pascual y un Pentecostés, pues muy diferente. ¿Cómo lo ve usted todo esto? Sí, totalmente diferente, pero al final la esencia ha permanecido. Ya decía en el programa anterior la cuestión de la Eucaristía. Bueno, pues montones de personas no han podido la Eucaristía. Ha habido sitios y parroquias donde no ha podido haber Eucaristía porque bien los sacerdotes estaban enfermos, eran mayores, tenían muchos riesgos, pero en líneas generales ha habido siempre una ayuda de la Eucaristía, de llevar la comunión a los enfermos. Ajá. Es decir, y la Semana Santa, aunque no hemos vivido con procesiones en la calle, sin embargo, si se ha vivido una Semana Santa como iglesia doméstica, en familia, rezando ante nuestras imágenes, celebrando el Triduo Pascual, en la intimidad con la familia. Recordaba un poco esa iglesia primitiva también, de que la iglesia doméstica era muy importante, y es lo que ha empezado a descubrir también, nos ha hecho descubrir toda esta Semana Santa la importancia de la iglesia doméstica, que es la familia, que es la primera iglesia, y hay que reconstruir esa primera iglesia y hay que alimentar la oración en esa iglesia doméstica, que es fundamental, escuchar la palabra, rezar el rosario, orar con los hijos. Muchas veces parece que el único sitio donde se puede rezar es en la iglesia templo, y esa parte de iglesia muchas familias se habrán encontrado rezando cuando nunca lo han hecho juntos. Exactamente, eso pienso que ha sido también una riqueza para la vida eclesial. Ajá. Una última pregunta para cerrar el tema del coronavirus. Para los que no lo saben, don José es médico, doctor, ¿no?, en medicina, y bueno, luego ha terminado sacerdote y ahora pues obispo, ¿no? Y los sanitarios han sido uno de los grandes protagonistas. Entonces, usted como sanitario, como sacerdote y como obispo, ¿cree que esto también le ha dado un giro a la forma de ver la sociedad, ver a los sanitarios y los sanitarios verse a sí mismos? Sí, porque mira, yo me he dado cuenta que en España había una sanidad que tenía unas buenas raíces con el juramento hipocrático. Ajá. Aunque se quiere meter todas esas modas anglosajonas de una medicina simplemente contractual, de que un contrato entre el médico y el enfermo tiene derecho o la persona tiene derecho a que la medicina le haga todo, es como un comercio. E incluso tengo derecho a que me quite usted la vida, venga usted, me quite usted la vida. Nos ha hecho ver, oye, que la medicina no puede abandonar ese principio de beneficencia y dejarlo todo en la autonomía del paciente. No. Hay esa medicina hipocrática donde el médico tiene que buscar el bien y donde el médico también se juega su vida por el bien del enfermo, como lo han hecho. Por eso, gracias a que hay unas buenas raíces hipocráticas en nuestros médicos, en nuestro personal sanitario, hemos descubierto que muchas personas han recibido curación, han estado atendidos, incluso, como decía el otro día, le han cogido una mano para que puedan morir en paz cuando no podían curar, por lo menos aliviar. Y esa es la experiencia. Es curioso que se nos quería introducir una ley donde cada uno puede elegir incluso morirse porque la vida es mía y hago lo que me dé la gana. Pues mire usted, la vida no es suya y no hace usted lo que usted le dé la gana, porque yo he tenido que estar confinado y usted también por el bien común. La vida tiene una dimensión social que no se puede quitar de en medio. El médico es una profesión
que tiene una dimensión social que cuando actúa el médico actúa la sociedad y no se puede eliminar. No es un intercambio de productos entre un señor, entre comillas, enfermo y un señor que vende deseos, curaciones y tratamientos, ¿no? Es algo más profundo. Pues yo pienso que eso ha puesto de manifiesto esta pandemia, estas infecciones. No vale esa medicina de coger el médico a hacer lo que cada uno pida. No vale la medicina. La medicina sigue teniendo una dimensión social y ese principio de beneficencia es fundamental, como hemos visto cuando llega una pandemia. Sí, sí. O sea, los ancianos... yo he escuchado el comentario, ¿no? Decía, hace poco antes de la pandemia se estaba valorando, ¿no?, la posibilidad de la ley de eutanasia, donde los ancianos, la vida, la calidad de vida, se mete como en un limbo donde es todo muy difuso y de repente nos hemos encontrado una sociedad metidos, encerrados en casa por precisamente defender a los más mayores, claro, que ha sido otro redescubrimiento, ¿no?, el valor del anciano en la sociedad. Totalmente, y nos hemos encontrado con una medicina que tenía que ver a quién atendían, claro, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no?, pero en Madrid ha habido unas situaciones muy complicadas, muy difíciles. De colapso total. Colapso total. Al mismo tiempo hemos visto, aunque ahora hay mucha manipulación con la residencia de ancianos y demás, mire usted, una cosa es una residencia de ancianos, otra cosa es un geriátrico, no os confundáis. La residencia de ancianos no tiene que ser un geriátrico con unos cuidados médicos, una residencia de ancianos. Si entra el coronavirus allí, hay que atender también a los ancianos. Hemos visto que ha habido unas deficiencias a la hora de la medicina atender porque no daban abasto. Al mismo tiempo uno se planteaba, ¿qué hago con este anciano con 39 de fiebre, con una neumonía? ¿Qué hago? ¿Me lo llevo al pasillo de urgencia del hospital allí para dejarlo en el suelo hasta que lo puedan atender dentro de un día? Al mismo tiempo no se podía movilizar al personal, a los ancianos. Había personas que morían y hasta que no mandara la ambulancia el sistema sanitario, pues no podían ser... Es decir, hay mucho... a mí cuando se empieza a manipular políticamente lo de la residencia, lo de los ancianos, oye, tranquilidad, ¿eh? Y sobre todo me molesta mucho que se use políticamente. Eso me parece que de una bajeza y es una inmoralidad. Como cristianos, porque nosotros también vemos las noticias, uno escucha a mucha gente que dice, yo ya he decidido por qué no quiero ver noticias, porque me hierve la sangre. Como católicos, nuestra misión ahora en este tiempo nuevo, frente a toda esta parte, a la situación política, a la situación de crispación social, frente a la crisis económica que se nos viene, ¿a qué estamos llamados? Estamos llamados a buscar la concordia, al diálogo, que no es imponer lo que cada uno quiera, sino diálogo implica buscar la verdad entre todos, no tu verdad ni mi verdad, sino, como decía Antonio Machado, la verdad, ven conmigo a buscarla y vamos a caminar al encuentro de la verdad, vamos a buscarla juntos. No se puede despreciar a nadie por el partido que tenga político, y va a buscar el bien común y vamos entre todos, este seguro que tiene algo que aportar y el otro también, y el bien común. Pero claro, para eso tenemos que estar dispuestos a renunciar a mi yo, y ese es el problema. No quiero dejar terminar esta segunda parte de esta entrevista, que es verdad que no siempre tenemos al obispo y habría miles de cosas de hablar, pero hablando de la importancia de los sanitarios, de los católicos en la sociedad, ahora muchos estarán haciendo el tema de la declaración de la renta, ¿no? y se van a encontrar pues una casilla, ¿no?, una X, ¿no? En este tiempo donde ha citado usted al personal sanitario, pero también ha habido muchísimos capellanes que han estado, como bien decía usted, también cogiéndolos de la mano, estando ahí asistiendo, ¿no? Y es como la presencia de la Iglesia que no se ve. Una Iglesia que no se ve, pero que está en la sociedad y que es en el corazón de la sociedad. Sí. En toda esta campaña de la declaración de la renta... Muchas manos tendidas, muchos teléfonos usados de las parroquias por los voluntarios para llamar a los enfermos, a los ancianos, a los que estaban solos, muchos lugares para tener los alimentos para dárselos a los más necesitados, Cáritas. Muchos voluntarios, Cáritas. Yo siempre digo, mira, la riqueza de la Iglesia
no está en la catedral, que no vamos a vender ni podemos vender porque tenemos que tener un sitio donde reunirnos y no tenemos culpa de que nuestros mayores lleven más de 2000 años y esta catedral pues lleve ya 300 años. Bueno, todavía nos cuesta más porque conservar patrimonio nos hubiera gustado más muchas veces una nave moderna que es más fácil repararla si hay gotera, pero no podemos venderla, al revés, nos cuesta más. Pero sin embargo la riqueza de la Iglesia no está en los bienes, que es de todos los católicos, yo siempre decía, ¿qué valor tiene el Nazareno de Rota? ¿Le podemos poner un valor al Nazareno de Rota o a la Virgen del Rosario? Seguro que un anticuario nos da muy poquito dinero, no nos darían mucho, porque no es de un gran autor. Ahora, seguro que más de un roteño le ha escuchado la propuesta y se habrá... No, pero yo digo, ¿se podría vender? ¿Cuánto nos pueden dar? ¿Vale el Nazareno de Rota 500.000 euros? ¿Vale 1 millón de euros? ¿Cuánto vale? Pues mire usted, no tiene valor, porque el Nazareno de Rota lleva las lágrimas de muchos roteños y roteñas a lo largo de los siglos y a lo largo de los años. Lleva la reconstrucción de muchas familias, lleva muchos niños atendidos, lleva mucha gente trabajando en Caritas, lleva muchos enfermos consolados, lleva muchas cosas que no tienen valor. Y por eso no podemos valorarlos ni venderlos. Pero ahí está la riqueza. Gracias a que está el Nazareno de Rota, van gente a rezar y son capaces de salir de allí y meterse en Cáritas, ayudar a la parroquia, dar catequesis de forma gratuita, visitar a los enfermos. La riqueza de la Iglesia está precisamente ahí. Yo decía, ¿cuál es el presupuesto de la diócesis de Jerez? Pues mire usted, para que lo sepan, aproximadamente unos 6 millones de euros. Eso se lo gasta los ayuntamientos en un mes. Pues 6 millones de euros mantenemos el patrimonio de todas las iglesias de la diócesis. Somos educadores en valores, con los sacerdotes educando en valores y los catequistas educando en valores a los niños, que se les enseña y a los jóvenes a ser solidarios, a entregarse y demás. No solamente conservamos el patrimonio, sino que somos servicio de urgencia de la caridad, porque cuando van los drogadictos o van los vagabundos, van allí, van a las parroquias y llaman a la parroquia, allí son atendidos. Y todo eso gastamos 3 millones de euros para las parroquias, el mantenimiento y demás, y otros 3 millones para Cáritas. La mitad para Cáritas, la otra mitad del presupuesto. ¿Y eso de dónde sale? Pues sale de las donaciones de los fieles y de la crucecita, que no le cuesta ningún trabajo. Dice, mire usted, yo esta parte de mis impuestos quiero que vaya destinada así, porque yo sé que 1 euro en la Iglesia se convierte en 10. Exacto. Porque la riqueza de la Iglesia es las manos de obra, las personas entregadas que dan su tiempo, su sabiduría, su entrega para el bien común. Esa es la riqueza. Así que yo invito a todos a poner la crucecita en la iglesia y la crucecita también para asuntos sociales. Poner las 2 cruces, que es una ayuda para todo. Porque precisamente yo creo que, como bien usted decía, eso es parte del día a día de una diócesis, pero que, como decíamos antes en la anterior entrevista, que en momentos de dificultad, en momentos de pandemia, pues toda esa ayuda y esa presencia de la Iglesia ha estado ahí. Monjas, curas, Cáritas, y ha sido muchísimo. Pues, don José, seguiríamos, pero el programa tiene un tiempo limitado y usted también. Así que no queremos terminar sin antes pues, darle las gracias por este ratito que nos ha podido dedicar y agradecerle también pues, todo el servicio que hace en favor de la Iglesia y de esta diócesis de Asidonia Jerez. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a 7 Televisión de Rota. Y un saludo de forma especial a los roteños y a seguir rezando a la Virgen del Rosario y al Nazareno, porque tenemos que coger mucha fuerza para poder poner nuestro granito de arena frente a esta pandemia económica que nos viene. Pues estupendo, pues muchísimas gracias. Y hasta aquí lo dejamos y bueno, seguimos con el programa. Adelante. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda. En el nombre del Padre y del Hijo. Sumando X, logramos un mundo mejor. Nos veremos la semana que viene. Seguid teniendo mucho cuidadito, vamos con mucha precaución. Así que nada, hasta la semana que viene. Vaya usted con Dios.